Por lo tanto, vamos a cerrar el debate y, señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Bien, hemos escuchado a la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Luego de 20 intervenciones ha determinado que se cierra este primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes. Una serie de aportes se han presentado a lo largo de esta mañana y tarde que deberán ser analizados por la Comisión de Salud de la Asamblea. Ahora mismo la señora presidenta de la Asamblea Nacional solicita a la Secretaría General que se continúe con el siguiente punto en la agenda. El siguiente punto del orden del día tiene que ver con el primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Este punto será el último que se aborde en el marco de esta sesión del Pleno 753, considerando que no existieron modificaciones en cuanto al orden del día. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Se me perdió el secretario. Allí la insistencia por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional en el sentido de que desde la Secretaría General se continúe con el siguiente punto en la agenda. Decimos que el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión y de expresión y de la comunicación surge y plasma la intención de contar con una nueva ley que de manera autónoma y específica desarrolle y norme las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales, Diana. Así es, también este proyecto de ley busca dar lugar a un esquema híbrido de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos. Se basa en un principio fundamental que promueve el derecho a la libertad de expresión y protege a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como el trabajo de quienes laboran en medios de comunicación, entre otros aspectos. Son los principales puntos del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Destacar además que este día jueves también se desarrollará una nueva sesión plenaria y escuchamos al secretario general. El proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. De esta manera, el secretario, el siguiente punto en el orden del día de esta sesión, lo que deberá suceder en los próximos segundos es que desde Secretaría General se dé lectura al informe preparado para el primer debate de este proyecto de ley. Vamos a escuchar de esta manera indicaciones. Antes decíamos que este jueves a partir de las 9:30 se llevará adelante el desarrollo de la sesión 754 del Pleno de la Asamblea Nacional. Es una nueva sesión que tiene en su agenda, de acuerdo a la convocatoria realizada, el informe no vinculante del veto parcial del presidente de la República, el proyecto de ley orgánica que reforma al Código Ingenios, que es el Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y también está previsto que se lleve adelante el tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con un dictamen de procedimiento emitido por la Corte Constitucional. Así que estos son los puntos que acompañan la convocatoria realizada para la sesión 754 convocada para este jueves a partir de las 9:30. Memorando número ANCRIM 2021-276M, Quito, 18 de diciembre de 2021. Asunto: informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. De mi consideración, con un cordial saludo me dirijo a usted y a la vez me permito manifestar que por disposición del asambleísta Juan Fernando Flores Arroyo, presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 30 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, adjunto presente el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación.
Aprobado en sesión 49 de fecha 15 de diciembre de 2021, así como la correspondiente certificación de la Secretaría. Lo que nos permitimos elevar a vuestro conocimiento en orden de que se continúe con el trámite respectivo. Consentimientos de distinguida consideración. Suscribe la secretaria relatora, la abogada María Teresa Velástegui Morales. De esta Señor manera, desde secretario, de Secretaría lectura. General se da lectura a este informe, así también lo solicita la titular de la Asamblea Nacional. El presente documento tiene por objeto poner a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación unificado. En adelante también el proyecto de ley o proyecto normativo, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, en adelante también la Comisión, o sobre la base de los distintos proyectos de ley calificados por el Consejo de Administración Legislativa, nuevos proyectos de ley y proyectos de ley reformatorios asignados a esta comisión y que en su momento se unificaron por decisión de la propia comisión, en razón de la decisión y en función del debate y aprobación de la propuesta articulado del proyecto de ley y de conformidad a la moción aprobada en el seno de la comisión, de la elaboración de un informe para primer debate y de las normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que regulan el proceso de elaboración de este informe. 2. Antecedentes, consta el detalle que será parte del acta correspondiente de la sesión. Tres, base legal para el tratamiento del proyecto de ley. 3.1, Constitución de la República, artículo 136, artículo 137. 3.2, Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 57, artículo 58. 3.3, Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, artículo 8, numeral 8, artículo 30. 4, plazo para el tratamiento del proyecto de ley. Conforme al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las comisiones de la Asamblea, una vez iniciado el tratamiento del proyecto, cuentan con un plazo de 90 días para presentar a la presidenta o presidente el informe para primer debate. En este contexto, conforme quedó detallado en el presente informe, los 5 proyectos de ley que se unificaron en torno al proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación tuvieron lugar en distintas fechas. Es así que en sesión 30, en modalidad virtual, de 29 de septiembre de 2021, la Comisión dio inicio al tratamiento de los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley orgánica para la protección de audiencias de los medios de comunicación, presentado por el ex asambleísta Juan Cárdenas Espinosa. Proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, presentado por la asambleísta Marcela Holguín Naranjo. Y proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, presentado por la asambleísta Dina Maribel Farinango. Mismos que, tal como quedó expuesto, se unificaron a los 2 proyectos de ley iniciales presentados por el presidente de la República y la asambleísta Marjorie Chávez y el asambleísta Fernando Villavicencio. En este punto, es importante destacar que frente a la posibilidad de que el plazo de 90 días señalado antes referido en el artículo 58 sea contabilizado desde la fecha en que la comisión inició con el tratamiento del primer proyecto de ley, esto es el 12 de julio del 2021. Mediante memorando ANSG 2021-3653, de 3 de noviembre de 2021, dirigido al presidente de la comisión, el secretario general de la Asamblea Nacional informó que el plazo para presentar el informe para primer debate del proyecto de ley unificado vence el 28 de diciembre de 2021, considerando que el plazo previsto en la ley debe contarse desde la acumulación final de proyectos de ley que versan sobre la misma materia. En tal sentido, el presente informe ha sido emitido, aprobado y presentado dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 5. Análisis y razonamiento del proyecto de ley. 5.1. Análisis preliminar. Tal como ha quedado expuesto, el proyecto de ley en materia de análisis obedece a 5 propuestas normativas que pueden analizarse a la luz de 2 grandes temas, desde lo formal y de fondo. El primero, la creación de una nueva ley propuesta presentada por el presidente de la República y por la asambleísta Marjorie Chávez Macías y el asambleísta Fernando Villavicencio y por el asambleísta Juan Cárdenas. Esta última propuesta relacionada con un tema específico de defensorías de audiencias. Y 2, propuestas de reforma a la actual ley de comunicación, propuestas presentadas por los asambleístas Marcelo Holguín y Dina Farinango.
De la misma manera, y tal como ha quedado señalado, estos proyectos normativos fueron unificados en su momento en un solo proyecto de ley, a la luz de lo dispuesto en el 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre la base de las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Técnica Legislativa y en atención a las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión. Tal unificación a la par derivó en la necesidad de la decisión de presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley o un proyecto de ley reformatorio, siendo que en sesión 45 se adoptó la decisión de trabajar y presentar una nueva ley. Con este antecedente, el proyecto normativo que se presenta surge y plasma la intención de contar con una nueva ley que de manera autónoma y específica desarrolle y norme las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Empero, no prescinde de las propuestas contenidas en las iniciativas normativas reformatorias y las disposiciones que constan en la actual normativa y que son acordes a la naturaleza del proyecto normativo y respetuosas de la Constitución en su sentido formal y material. En ese contexto, el proyecto normativo, al regular de manera autónoma los derechos y libertades antes mencionadas y a la vez dejar vigentes los artículos de la actual Ley de Comunicación en un cuerpo normativo denominado Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico, pretende superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición para dar lugar a un esquema híbrido de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos. En tanto, el correcto funcionamiento de una sociedad democrática exige la más amplia circulación de información y opiniones. Caso contrario, sin una efectiva garantía de libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y se genera un quebranto del pluralismo y la tolerancia, así como de los mecanismos de control y denuncia ciudadana, pueden volverse inoperantes. En definitiva, se crea un campo fértil para que se arraiguen sistemas autoritarios. Así, el proyecto normativo en lo principal acoge y resulta acorde con los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de los años 2009 y 2019, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la sentencia 8213 JP 19 y el dictamen 0111 DRCCC, entre otros. Por lo tanto, a partir de la regulación normativa contenida en el proyecto de ley, se cumple con lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución de la República referente a garantías normativas, que obliga a la Asamblea Nacional a adecuar formal y materialmente las leyes de los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y lo que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos o nacionalidades. Adicionalmente, como se podrá observar en el acápite siguiente, el proyecto normativo realiza un desarrollo progresivo de los derechos relacionados con las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación, a la par que permite contar con un cuerpo normativo que, además de superar las inconsistencias de la normativa actual, se ajuste y se corresponda con los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos. Sobre esta base, el proyecto normativo, a fin de cumplir la garantía plena de los derechos y libertades en materia de comunicación, en un correcto equilibrio con los derechos de las y los ciudadanos en el marco de nuestro modelo de Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural, y conforme a las exigencias de una sociedad democrática y de una democracia constitucional, pone énfasis en la responsabilidad ulterior y el ejercicio ético de la actividad periodística. En tal sentido, prescinde de todo tipo de sanciones administrativas y procura evitar a toda costa la censura previa y los controles indirectos, sin dejar de lado el reconocimiento de los derechos de las personas que pueden sentirse afectadas por la difusión de contenidos y de mecanismos normativos para la reparación de tales afectaciones, esto sin perjuicio de la activación de las acciones jurisdiccionales cuando corresponda. Por lo tanto, el proyecto de ley se ocupa de definir y determinar la naturaleza de cada uno de los derechos y libertades y a la vez define ciertas instituciones trascendentales para el ejercicio de los mismos, tales como medios de comunicación y sus clases, el interés público como discurso protegido, el estándar de real malicia como parámetro para la determinación de responsabilidad ulterior y consagra los principios que en la misma línea son vitales para el ejercicio de derechos y libertades, tales como la máxima garantía de las libertades y difusión de contenidos, la responsabilidad ulterior como garantía de los derechos de terceros, pluralidad, interculturalidad, acciones afirmativas, igualdad, entre otros. A la par, en aras de precautelar los derechos de terceros, reconocen los derechos de réplica, rectificación, obtención de copias de programas, entre otros, como mecanismos que posibilitan la reparación ante afectaciones causadas a la dignidad, el honor y el buen nombre. Adicionalmente, el proyecto se ocupa de tutelar los derechos de grupos específicos como los sujetos colectivos, las comunidades culturales,
niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Por otra parte, el proyecto de ley define claramente cómo opera el modelo de autorregulación a partir de un sistema que se acentúa en la regulación de los propios medios y trabajadores de la comunicación sobre la base de principios éticos y un ejercicio articulado con el Consejo de Comunicación, el control ciudadano y la designación de un defensor de las audiencias. En este mismo sentido, el proyecto normativo, respetando el mandato del soberano en la consulta popular de 2011, mantiene la existencia del Consejo de Comunicación como órgano encargado de regular la difusión de contenidos y establecer criterios de responsabilidad ulterior. No obstante, cambia su integración en aras de asegurar la independencia e imparcialidad en sus actuaciones y la representación de los sectores que integran el sistema de comunicación, y a partir de ello se defina claramente sus facultades regulatorias, pero no sancionatorias. Finalmente, es oportuno destacar que el proyecto de ley mantiene y desarrolla los derechos de las y los trabajadores de la comunicación y les asegura una protección específica que ocurre por parte del Estado en relación con el ejercicio de la actividad periodística en ciertas actividades consideradas como riesgosas. 5.2. Análisis del contenido del proyecto de ley. A. Título preliminar, capítulo primero, objeto, ámbito, titularidad, definiciones y principios. En el artículo primero, se establece que el objeto del proyecto de ley radica en garantizar, promover y defender el ejercicio de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como para fortalecer la participación ciudadana, la pluralidad, la diversidad y la interculturalidad en el ejercicio de aquellos. Este primer artículo concretiza la naturaleza de la propuesta normativa a través de la precisión de un objeto que es acorde a tal naturaleza, la misma que, como ha quedado expuesta, se dirige a crear una ley específica que permita asegurar la materialización y la efectiva protección de los derechos de fuente constitucional o derivados de instrumentos internacionales y que están vinculados con la libertad de opinión, expresión, comunicación, información y prensa. Artículos 16, 18, 66.6 de la Constitución y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, se hace necesario contar con un cuerpo normativo específico respecto a la garantía de tales derechos y que esté separado de otras leyes que puedan guardar relación con el ejercicio de los mismos. Esto es, aquellas leyes que se refieren en materia de telecomunicaciones, publicidad, entre otras, en la medida que una imbricación de tales cuerpos de leyes puede generar una censura indirecta o una inhibición en el ejercicio de los derechos. Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 reconoce que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados para la difusión de información o por cualesquiera otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, siendo que tal enumeración no es taxativa y no impide que las legislaciones internas de los estados consideren otros medios que puedan generar una violación indirecta. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que la restricción indirecta puede generar un efecto disuasivo, atemorizador, inhibidor o de autocensura sobre quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión, lo que a su vez impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2009, señaló que la facultad para asignar concesiones, licencias o permisos para el uso del espectro radioeléctrico no debe convertirse en un mecanismo de censura indirecta o de discriminación en razón de la línea editorial, ni un obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Más aún, respecto a los pronunciamientos de las autoridades públicas, la CIDH, a través de la misma relatoría en el informe del 2019, precisó que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de pensamientos, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyen, en palabras de la Corte, formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretendan contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de pensamiento. En tal sentido, el proyecto normativo que se presenta en su artículo primero en lo que atañe el objeto y que a su vez determina el posterior desarrollo normativo, se corresponde con los estándares internacionales de materia de protección de derechos humanos, en tanto que configura un régimen que garantice el ejercicio de libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación sin otras restricciones que no sean las que derivan de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que se encuentran justificados, evitando entonces, a partir de esta regulación normativa, la configuración de una ley que pueda comportar violaciones indirectas, mecanismos de autocensura o efectos inhibitorios. Además, el hecho de contar con una ley específica que se ocupa de garantizar, promover y defender el ejercicio de los derechos antes citados
permite cumplir con un desarrollo progresivo del contenido de los derechos tal como lo determina la Constitución en su artículo 11, numeral 8. Adicionalmente, el artículo 1, tomando en consideración el carácter del Estado ecuatoriano como intercultural y plurinacional, según el propio artículo 1 de la Constitución, y que la participación ciudadana constituye un nivel transversal en la norma suprema, precisamente destaca que en el ejercicio de los derechos antes citados se debe fortalecer la participación ciudadana, la pluralidad, la diversidad y la interculturalidad. Esta regulación da cuenta que el artículo 1 y el posterior desarrollo del articulado respetan las normas constitucionales en materia de plurinacionalidad, interculturalidad y participación ciudadana, generando una protección y desarrollo de derechos en perspectiva integradora, plurinacional e intercultural. El artículo 2 del proyecto de ley es claro y preciso y correcto respecto al ámbito de aplicación de la ley, en la medida que establece que ésta es de orden público y de observancia general y obligatoria para todas las personas e instituciones en el territorio nacional. Con ello se pretende evitar cualquier confusión o posibles interpretaciones erróneas respecto a la naturaleza y alcance de la ley, y con ello quede establecido de manera diáfana la obligatoriedad y el cumplimiento de la misma. El artículo 3 se enlaza con el artículo 1 en tanto más allá del reconocimiento constitucional respecto de quienes son sujetos de derechos y enfatiza que en el contexto de la ley son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la propia ley, las personas naturales y jurídicas ecuatorianas y extranjeras que se encuentran en el territorio nacional individual o colectivamente y los nacionales que residen en el exterior en términos previstos en la legislación nacional vigente. De esta manera, el artículo 3 da cuenta de una inclusión y completitud que pretende evitar que determinadas personas en función de ciertas circunstancias sean excluidas del reconocimiento de derechos. Por ende, se especifica la titularidad de los derechos en función de la naturaleza de las personas naturales y jurídicas, en función de la nacionalidad, ecuatorianos y extranjeros, en razón del sujeto de derecho individual o colectivo y en razón del territorio, los que están en territorio ecuatoriano y ecuatorianos en territorio extranjero en lo que corresponda. Esto es, entonces, procurar la máxima garantía de derechos para todas las personas. El artículo 4 se ocupa de establecer definiciones que son relevantes en el marco del proyecto de ley, así en primer lugar, guardando relación con el objeto del proyecto en los numerales 1, 2 y 3, se define el derecho a la libertad de opinión, prensa y expresión, información y comunicación respectivamente. Para la definición del derecho a la libertad de opinión, prensa y expresión, numeral 1, se siguen los parámetros desarrollados por la Corte IDH a través de su jurisprudencia y opiniones consultivas en el sentido de que el mencionado derecho tiene una dimensión individual asociada con la facultad de manifestar diversos puntos de vista de forma oral, escrita, impresa o artística o por cualquier otro medio sin censura previa, pero siendo sujetos a responsabilidad ulterior y una dimensión colectiva asociada con el derecho de la sociedad recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de hechos, acontecimientos y procesos de interés público informativo. Además, esta definición reconoce el hecho de que los derechos constitucionales no son absolutos y que encuentran limitaciones en el propio orden constitucional y el ordenamiento jurídico, sin que esto pueda comportar una censura previa, conforme lo señala el artículo 18 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Empero, reconoce que las extralimitaciones en el ejercicio del tal derecho y las afectaciones a otros derechos constitucionales generan responsabilidad ulterior. Respecto a la definición del derecho a la información, el numeral 2 nuevamente sigue del estándar interamericano en materia de protección de derechos humanos y el desarrollo progresivo de los derechos. Se parte del reconocimiento que la búsqueda y recepción de información en un contexto amplio y salvo restricciones propias del ordenamiento jurídico como información secreta, reservada y confidencial es un complemento del derecho a la libertad de opinión, prensa y expresión y comporta una obligación prestacional en el sentido de que las instituciones públicas y privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas están obligadas a proporcionar dicha información sin que sea necesario la justificación de un interés concreto respecto de la información. En la definición, además, se resalta la importancia del mentado derecho para el desarrollo de una sociedad democrática, para el ejercicio de una gestión pública transparente y para el proceso de rendición de cuentas de las autoridades estatales como forma de control social. En el numeral 3, respecto al derecho a la comunicación, se especifica que constituye un derecho global que comprende libertades de opinión, de prensa y de expresión, y el derecho a la información. Adicionalmente, se agrega que este derecho implica también la participación, el acceso, la gestión de medios de comunicación y la interacción directa en los procesos comunicativos de todas las personas. Por otra parte, se menciona y enfatiza que esta función de este derecho, en función de este derecho, se debe garantizar a todas las personas el acceso en condiciones de igualdad material a la información y al conocimiento sin el sometimiento a intereses ajenos a los previstos en la Constitución y la ley. En los siguientes numerales 4, 5, 6 y 7 se define qué se entiende por medios de comunicación y cuáles son los distintos medios públicos, privados y comunitarios.
Respecto a los medios de comunicación, el numeral 4 se los define como aquellas organizaciones de distinto tipo que pueden ser públicas, privadas y comunitarias, que se dedican a la difusión de contenidos comunicacionales por cualquiera de los distintos medios, radio, televisión, impresos, entre otros. A partir de esta caracterización se destaca que estos medios se constituyen actores del desarrollo, en especial de la sociedad de la información, fundamentales para el ejercicio y la protección de derechos mencionados en el artículo 1. Por otra parte, se precisa que la actividad comunicacional se debe ejercer sobre la base de los principios constitucionales, a saber, libertad, interculturalidad, inclusión, diversidad, participación a través de distintos medios y formas. Finalmente, en la definición se incluye que los sujetos de derechos colectivos pueden crear sus propios medios de comunicación en su lenguaje sin prejuicio del acceso a otros medios. Esta última parte se complementa con la definición posterior que se realiza con relación a medios de comunicación comunitaria. Partiendo de esta definición general de medios de comunicación, en el numeral 5 se define a los medios de comunicación públicos como aquellos medios que son creados por las instituciones públicas que tienen competencia para ello y a través del correspondiente acto normativo conforme a la naturaleza jurídica de la institución, creados con la finalidad específica de difundir contenidos de interés público. El interés público se define en el numeral 8 del mismo artículo y libres de subordinación política y con línea editorial independiente. En el numeral 6, por su parte, se definen los medios de comunicación privados. Así, se establece que estos, por su propia naturaleza, son de derecho privado que cuentan con autonomía en programación y libertad para determinar línea editorial. Así también, se destaca que los contenidos difundidos por estos medios pueden ser patrocinados de conformidad con las regulaciones normativas. En el numeral 7 se definen los medios de comunicación comunitarios. En este sentido, el mencionado numeral sobre la base de ciertas características y principios del Estado ecuatoriano, tales como la interculturalidad, la plurinacionalidad, el summa causa y el reconocimiento de los derechos de los sujetos colectivos del buen vivir, entre otros, reconoce que tales medios, en primer lugar, son medios independientes, con autonomía programática, sin fines de lucro, cuya rentabilidad es social, sin perjuicio de un financiamiento particular a través de la comercialización de productos, servicios, proyectos, entre otros. En segundo lugar, se establece que dichos medios pertenecen a colectivos, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil. Y en tercer lugar, se determina que están encaminados a la participación ciudadana, el diálogo abierto, la transparencia local, el fortalecimiento de la comunidad a la que sirven la transformación social, el sistema de vida comunitario y el buen vivir. El numeral 8 se encarga de definir el interés público, siendo que dicho interés constituye una categoría transversal en el proyecto normativo y sobre la cual se hace referencia en varios artículos de la ley, razón por la que su definición resulta trascendental en ese sentido. La definición de interés público empieza por precisar que tal definición tiene lugar en el contexto específico de la ley y a partir de ello se lo define como aquellos asuntos sobre los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada o de conocer los mismos dada su incidencia en el funcionamiento del Estado, así como aquellos hechos o conductas de una persona referentes al desempeño de funciones públicas y otros hechos o actuaciones que acarreen repercusiones al bien común general. Al igual que otras definiciones previas y otros aspectos que son abordados en el proyecto normativo, el interés público es también una definición que se desarrolla a partir de los criterios de organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos, así conforme al informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2009 antes citado. El interés público se relaciona con aquellas cuestiones que atañen al funcionamiento de la democracia, a la discusión pública, al funcionamiento de la sociedad y del Estado, a las acciones o omisiones del aparataje estatal y sus funcionarios, en definitiva, a los asuntos de la gestión pública y de interés común que deben ser objeto de control por parte de la sociedad. Así también la Corte de Hacha destacó que el interés público tiene que ver con aquellos asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide en el funcionamiento del Estado, que afecta derechos o intereses generales o que acarrea consecuencias importantes. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia 282-13-JP19 argumentó que las expresiones de informaciones y opiniones atendientes a asuntos de interés público gozan de mayor protección, puesto que en toda democracia las acciones y omisiones del Estado y sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso por parte de la sociedad en su conjunto, incluida la sociedad civil organizada, la prensa y la opinión pública, haciendo que los medios de comunicación y el libre flujo de la misma o de la información de interés público promueve la discusión sobre asuntos de interés público, el control de la gestión gubernamental, promueve la participación ciudadana, permite la información de opiniones y posturas, así como facilita el escrutinio y la vigilancia de las actividades estatales. De esta manera, la definición constante en el numeral 8 no es más que positivizar la ley, los parámetros internacionales y los criterios desarrollados por la Corte Constitucional respecto al interés público y su importancia en el contexto de una sociedad democrática y la garantía plena de libertades de prensa y opinión de expresión y los derechos de información y comunicación. Finalmente, en el numeral 9 se define lo que es la real malicia nuevamente,
como una categoría transversal en el articulado sobre la base de lo desarrollado por la Corte IDH. Así, este organismo, en sentencia emitida dentro del caso Ricardo Canese versus Paraguay, argumentó que existe real malicia cuando en la difusión de noticias el comunicador tuvo intención de dañar o tuvo el pleno conocimiento que estaba difundiendo noticias falsas. Y en sentencia emitida dentro del caso Herrero Ulloa versus Costa Rica, razonó que dentro de los elementos de la real malicia se encuentran primero la exigencia del pleno conocimiento de la falsedad o el temerario desprecio de la verdad. Segundo, la diferenciación de los sujetos destinatarios de las imputaciones. Y tercero, la no necesidad de recurrir a procesos de carácter penal. Y cuarto, la carga de la prueba sobre funcionarios públicos. En ese sentido, partiendo de los criterios antes mencionados y en función del carácter no absoluto de los derechos, la necesidad de proteger el derecho al honor y algún nombre de quienes se sientan afectados por la difusión de información y la posibilidad de limitar de manera justificada y razonable la libertad de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación, se define a la real malicia como la afectación al honor, a la reputación o a la intimidad de una persona causada de manera directa por un medio de comunicación a partir de la publicación o difusión de información falsa o inexacta cuando, primero, actúen de manera negligente, es decir, cuando de manera imprudente o con notoria despreocupación no realicen los esfuerzos mínimos razonables para verificar y contrastar la información publicada o difundida, o dos, de manera maliciosa y a sabiendas presenten o difundan hechos falsos como si fueran verdaderos. El artículo 5 desarrolla una serie de principios que deben observarse en el ejercicio de los derechos relacionados con el proyecto de ley. Así, el primer principio, letra A, que se desarrolla es el de la máxima garantía, el mismo que está íntimamente relacionado con el desarrollado en el análisis del artículo primero del proyecto, en el sentido que, en respeto a lo señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe evitarse la restricción de libertades de prensa, de opinión, de expresión y derechos de información y comunicación por medios indirectos o cualquier otro medio destinado a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones. En el segundo principio, letra B, que se desarrolla, es el de la máxima publicidad. En razón de este principio, en concordancia con el derecho a la información, se establece que la información que es de carácter público debe ser completa, oportuna y accesible y sujeta a un régimen de excepciones expresamente previstas en la ley. Con esto, nuevamente, se procura la construcción de una sociedad democrática, el control de lo público y la circulación y máxima divulgación de información que interesa a la sociedad. El tercer principio, letra C, que se contempla, es el de responsabilidad ulterior como una consecuencia de la limitación de los derechos materiales del proyecto de ley. Así se describe que la responsabilidad ulterior implica que toda persona en el ejercicio de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y derechos de información y comunicación está sujeto a limitaciones establecidas en la ley a efectos de asegurar derechos y libertades de terceros y la satisfacción de las justas pública, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. De manera que, de forma expresa, se establecen los parámetros bajo los cuales opera la limitación de responsabilidad ulterior y la necesidad que ésta debe constar expresamente contemplada en la ley, tal como lo señala la Corte IDH en su jurisprudencia antes citada. En el literal D se consagra el principio de independencia de los medios de comunicación como una característica de tales medios asociadas con la libertad, como principios rectores en materia de comunicación. En este sentido, se determina que los medios deben respetar la Constitución, asegurar el ejercicio democrático, actuar con pluralismo y tolerancia y privilegiando el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo primero. Además, y guardando correspondencia con el artículo mencionado, se enfatiza que la independencia facilitará el diálogo y la participación ciudadana en actos democráticos y asuntos de interés público. En el literal C se reconocen los principios de pluralismo e igualdad, los mismos que tienen dos implicaciones. Por un lado, se determina que debe fomentarse el ejercicio de los derechos materiales del proyecto normativo, incluso el acceso a los medios de comunicación, en condiciones de igualdad, esto es, a todos los habitantes del Ecuador sin discriminación por razones de nacionalidad o pertenencia a una comunidad cultural y considerando sus cosmovisiones. Y por otra parte, se determina que se debe fomentar la pluralidad de la propiedad de los medios de comunicación para con ello acercar la democratización y la universalidad de los medios y el debate plural de las ideas y opiniones. Con la caracterización de estos principios asociados con el principio de independencia, se garantiza la difusión de contenidos de manera independiente, libre, plural, diversa y con ello la garantía de mayor circulación de información y opinión como elementos indispensables en una democracia constitucional y en una sociedad plural, multicultural y diversa. El literal F consagra el principio de acción afirmativa cuyo contenido normativo partiendo de la naturaleza jurídica de dichas acciones, esto es, acciones que permiten suspender o superar los impedimentos en el acceso al ejercicio de los derechos por parte de las personas que no los han ejercido o superar situaciones discriminatorias, está orientado a que las autoridades adopten medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el ejercicio de acceso a los derechos a la comunicación de aquellos grupos que se encuentran en condiciones de desigualdad, medidas que deben durar en el tiempo necesario para superar dicha desigualdad. En tal sentido,
El principio de acción afirmativa, si establecido, es una consecuencia del principio de derecho a la igualdad material, el Estado plurinacional e intercultural y el reconocimiento de derechos de los sujetos colectivos, de la medida que direcciona la actividad estatal orientada al acceso y disfrute del mayor número de derechos y del mayor número de personas en condiciones de igualdad. En el mismo orden de ideas se reconoce también el principio de interculturalidad, literal G, el cual determina que las autoridades competentes en materia de derechos de comunicación deben promover medidas de política pública con el objetivo de garantizar una comunicación y una relación intercultural entre comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a efectos de posibilitar la difusión de contenidos que reflejen su cosmovisión, su cultura, sus tradiciones, sus conocimientos y sus saberes en su propia lengua en el marco de la valoración y el respeto de la diversidad. Adicionalmente, se especifica que el ejercicio de la libertad de prensa, de opinión, de expresión, sus dimensiones y los derechos de información y comunicación debe promoverse y garantizarse a todas las comunidades culturales. A continuación, en el literal H se reconoce el principio de interés superior del niño sobre la base del reconocimiento de este principio en la normativa constitucional y legal propia de la materia de niñez y adolescencia. En razón de este principio, en materia de comunicación, se establece que los medios de comunicación deben atender dos obligaciones. Uno, promover de forma prioritaria el ejercicio de los derechos de comunicación de las niñas, niños y adolescentes. Y dos, velar que la difusión de contenido respete la protección constitucional, convencional y legal de este grupo de personas. El literal I configura el principio de transparencia, en función de lo cual a los medios de comunicación les corresponde difundir sus políticas editoriales e informativas, así como sus códigos deontológicos en portales web o en cualquier instrumento a disposición del público en general. En el literal J se recoge el principio de libertad de expresión en Internet, tal como indica el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2019. Este ha sido desarrollado por las Relatorías Especiales de la CIDH, la Organización de las Naciones Unidas, en el sentido de que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, siendo que las restricciones de la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales, añadiendo el principio de neutralidad por el cual se maximiza la utilidad de las redes, tratando a todos los paquetes de datos de forma igualitaria sin distinción alguna. Además, tales órganos determinaron que la libertad de acceso de los usuarios a utilizar, enviar, recibir o ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no debe estar condicionada, direccionada o restringida por medio de bloqueo, filtración o interferencia, y que los estados deben garantizar la vigencia de este principio a través de legislaciones adecuadas. Siguiendo esta caracterización, el proyecto normativo se determina que el Estado debe garantizar la libertad de expresión en Internet a través de la promoción del acceso de todas las personas a la red con expansión del uso de Internet y el acceso a la tecnología necesaria para su uso. Adicionalmente, se prevé que el Estado promueva la alfabetización digital, la pluralidad lingüística, evite el acceso privilegiado y adopte medidas necesarias para la aplicación neutral de la red. Finalmente, se reconoce el principio de democratización de la comunicación e información en el literal K, el mismo que, en concordancia con los principios antes indicados, está orientado a la adopción de decisiones públicas que propendan permanente y progresivamente la creación de condiciones materiales, jurídicas y políticas necesarias para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y el acceso a los medios de comunicación, a través de la generación de espacios de participación, el acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, y el acceso a las tecnologías y flujos de información. B. Título 1, Promoción, Protección, Garantía de Derechos, capítulo 1 de la promoción. El artículo 6 se ocupa de normar la actividad periodística, destacando que las y los periodistas en el ejercicio de su actividad deben, uno, tener como propósito proporcionar a las y los ciudadanos información veraz y oportuna, tal como le exige el artículo de la Constitución, sin que el condicionamiento de estos parámetros pueda devenir en censura previa, y dos, cumplir con la normativa constitucional, respetar derechos humanos, ajustarse a regulaciones legales y cumplir con mecanismos que voluntariamente han sido generados por los propietarios y gestores de medios de comunicación, los profesionales que ejercen en tales medios y el público que los recibe o protagoniza, esto es, adscribirse a un sistema de corregulación en el ejercicio de la actividad periodística que supere el control y la regulación por parte de autoridades estatales que puede devenir en censura o controles directos o indirectos. En el marco de esta normatividad, el artículo 6 determina obligaciones para los medios de comunicación y para el Consejo de Comunicación, más allá de las competencias y obligaciones propias de este organismo contempladas en el artículo 36 del proyecto normativo. Por lo tanto, corresponde a los medios, 1, promulgar y hacer efectivas las normas éticas autoexpedidas o exigidas por el reglamento, cualquiera que sea la forma que se adopte, códigos deontológicos, carta de deberes, etcétera, que guíen su actividad. 2, contribuir a que existan las condiciones
laborales, profesionales y sociales que hagan posible el cumplimiento regular de las exigencias éticas y deontológicas de la comunicación. Además, dentro de esta obligación se destaca que el ejercicio ético de la actividad comunicacional exige un esfuerzo tanto de los profesionales de la comunicación cuanto de quienes conforman el sistema de comunicación social. Y 3, participar en proyectos de capacitación y asistencia técnica desarrollados por el Consejo de Comunicación, en especial respecto a temas relacionados con verificación, contrastación, precisión y contextualización de información y posibles vulneraciones de derechos humanos. Mientras que corresponde al Consejo de Comunicación, 1, examinar, analizar y dar a conocer los casos en los que los medios de comunicación no cumplen con las obligaciones antes mencionadas, así como recibir, publicar y regular mecanismos de presentación de quejas relacionadas con el incumplimiento de las normas de autorregulación. Para dicho efecto, regulará los mecanismos necesarios para la recepción y publicación de tales quejas. 2, estudiar y divulgar la discusión y el juicio de las actuaciones éticas acerca de los medios de comunicación, promover y fortalecer iniciativas ciudadanas y académicas y observatorios de medios de comunicación, así como fomentar los procesos de alfabetización mediática para la formación de audiencias críticas. Finalmente, el artículo 6 establece la obligatoriedad de los medios de designar un defensor de audiencia y emitir el correspondiente estatuto que norme su actividad como sujeto encargado de mediar en temas de interés y conforme lo determina el reglamento entre las audiencias y los medios. Por lo tanto, en esta segunda parte, el por un lado, hace énfasis de la autorregulación de los medios de comunicación a través de una serie de pautas destinadas al ejercicio ético de la actividad periodística y al autocontrol y establecimiento de límites en la difusión de contenidos, destacando que para ello es necesario que los medios creen condiciones que permitan tal ejercicio ético, así como participar en aquellas actividades que corren a cargo del Consejo de Comunicación. Empero, a la par, esta misma norma reconoce que la autorregulación no es absoluta, sino que se inscribe dentro de un sistema híbrido, en razón de lo cual el Consejo de Comunicación tiene a cargo obligaciones trascendentales, las mismas que pasan por evaluar, estudiar, divulgar y poner en conocimiento de las audiencias como una forma de escrutinio público y rendición de cuentas, las actuaciones de los medios de comunicación que riñen con los principios éticos, y en razón de ello se reconoce al Consejo la facultad de recibir quejas relacionadas con este tema y normar su procedimiento. Aún más, esta norma, partiendo de la premisa que son las audiencias las que en línea de principios son las llamadas a censurar y cuestionar las actuaciones de los medios de comunicación en una sociedad contemporánea y democrática, tiene la tarea fundamental de fomentar espacios que promuevan la audiencia crítica y que posibiliten el control ético y fomenten la confianza entre la ciudadanía y los medios. Por último, y como una forma de resguardar derechos de las audiencias, se determina la configuración de un defensor de audiencias y la emisión del respectivo estatuto a cargo de los medios como persona encargada de mediar entre estas y los medios, estableciendo que vía reglamento se normatice su actividad. En este punto cabe señalar que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, en su artículo 6, señala que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los estados. A la par, en el informe anual de la Relatoría Especial en Libertad de Expresión del 2009, se razona que el Estado no debe imponer normas de conducta ética a los medios de comunicación, pero los comunicadores sociales deben fomentar su autorregulación ética a través de códigos de deontología, estatutos de redacción, defensores del público o consejos de información, entre otros mecanismos posibles. Así también el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador de julio de 2019, precisamente se destacó el establecimiento de la autorregulación de los medios de comunicación como forma de abordar las cuestiones propias de la ética periodística. Incluso se exhortó a las autoridades ecuatorianas a apoyar el establecimiento de un código ético periodístico y un mecanismo de autorregulación. Como consecuencia de la última parte del artículo 6, defensores de audiencias, y sin perjuicio de, como se ha dicho, el reglamento normará la actividad de tales, el artículo 7, en función de la naturaleza jurídica de las y los defensores de audiencia y el esquema de regulación contemplado en el artículo precedente, se encarga de establecer las atribuciones y responsabilidades generales que les corresponde realizar a los defensores de audiencias. Estas actividades tienen que ver con la conciliación ante reclamos de la ciudadanía con ganas de posibilitar la solución entre los involucrados y la remisión de dichos acuerdos al Consejo de Comunicación para el respectivo registro, la recepción y evaluación de consultas y reclamos formulados por audiencias, el registro de consultas y reclamos y la información a la ciudadanía de los casos y decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. De esta manera, el artículo 7, siguiendo el sentido de la propuesta normativa, el esquema de autorregulación absoluto y los derechos de audiencias, establece que, de manera general y primigenia, las obligaciones que les asisten a tales defensores. En el artículo 8, atendiendo nuevamente la máxima garantía de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación, así como la prohibición de censura previa o violaciones indirectas a tales libertades, consagra una presunción de buena fe a favor de la actividad comunicacional en el sentido de que determina
que los medios de comunicación, periodistas o trabajadores de la comunicación no podrán ser sancionados ni administrativa ni judicialmente por la difusión de información sobre asuntos de interés público, la emisión de opiniones sobre asuntos de interés público informativo, la realización o difusión de investigaciones periodísticas y por expresar opiniones a través de cualquier manifestación humorística o artística sobre hechos de interés nacional e internacional. No obstante, la propia norma, respetando el carácter no absoluto de las mencionadas libertades y los derechos de las y los ciudadanos al honor y al buen nombre, reconoce la posibilidad de responsabilidad ulterior, pero sin que genere responsabilidad solidaria a los medios de comunicación, y el hecho de que la presunción de buena fe se derrota cuando se demuestra la concurrencia de daño material o inmaterial demostrado, generador atribuible al medio de comunicación o comunicador, ejecutado con real malicia y nexo causal entre el daño y el hecho atribuible al responsable como elementos que permitan la determinación de la responsabilidad objetiva. Capítulo 2 de la protección. El artículo 9, como consecuencia de todo el desarrollo normativo previo, en especial y respecto a la naturaleza de objeto de la ley, los derechos que se reconocen en función de la connotación jurídica de la actividad periodística y en atención a las definiciones y principios previamente reconocidos, determina de manera puntual las obligaciones estatales respecto de los medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la comunicación, las mismas que versan sobre 1. Respeto y protección de los derechos y garantías en sus distintas fuentes. Esto como una consecuencia del mandato constitucional contenido en el artículo 3, numeral primero, y a partir de ello se exige obligaciones de abstención y el empleo de la debida diligencia a fin de prevenir, punir y compensar la afectación de derechos de periodistas y trabajadores de la comunicación. 2. Garantía, protección y promoción de la independencia editorial, la autonomía financiera y la transparencia y participación ciudadana en medios de comunicación públicos. 3. Promoción de la independencia de los medios de comunicación privados. 4. Garantía del derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa de ninguna naturaleza. 5. Estimulación y sostenibilidad económica de los medios de comunicación comunitarios. 6. Distribución equitativa y transparente de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación y la prestación de servicios de radiodifusión y televisión. Y 7. Protección de la seguridad de los periodistas y trabajadores de la comunicación. El artículo 10, como una consecuencia de los principios de pluralismo, acción afirmativa e interculturalidad, atendiendo la caracterización de los medios comunitarios del derecho a la igualdad en su dimensión material, determina, al amparo de la figura de la acción afirmativa, que el Estado estimulará, garantizará y equiparará las condiciones para el fortalecimiento, desarrollo y creación de medios comunitarios a través de la implementación de políticas públicas a favor de organizaciones sociales comunes, pueblos, nacionalidades, afroconturbios, migrantes o cualquier otro sector de la sociedad que históricamente haya sido discriminado y que por ello han carecido del acceso a medios de comunicación o lo han mantenido de manera limitada. Y como una forma de evidenciar tales acciones, exige al Consejo de Comunicación la elaboración de un informe anual respecto a las acciones afirmativas y las medidas de política pública adoptadas por el Estado. Siguiendo con la promoción y protección del ejercicio de la actividad periodística, el artículo 11 prohíbe de manera expresa cualquier acto de instigación, agresión, presión, represalia o represión en contra de periodistas y medios de comunicación por parte de cualquier persona o pena de juzgamiento, y en lo que respecta al Estado genera dos prohibiciones expresas relacionadas con la participación de medios en medios públicos o comunitarios y la censura en Internet. En ese sentido, prohíbe la adquisición o posesión de acciones, participaciones o derechos de propiedad sobre medios de comunicación privados y comunitarios, determinando que en caso que el Estado por cualquier medio llegue a contar con acciones, participaciones o derechos de propiedad sobre tales medios, debe transferirlos en un plazo no mayor a 18 meses y prohíbe la ejecución de actos encaminados a realizar cualquier tipo de censura en Internet. Capítulo 3 de las garantías. A partir del artículo 12 se reconocen y desarrollan derechos y mecanismos con los que se cuentan las personas que se sienten afectadas por la difusión de contenidos en medios de comunicación. Así, el primer derecho que se desarrolla es el de la réplica o respuesta, mismo que se encuentra reconocido en el artículo 66, número 7 de la Constitución y artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sobre el cual la Corte Constitucional en sentencia 282-13-JP-19 ha argumentado que el derecho a la rectificación o la respuesta constituye un mecanismo efectivo a fin de que quienes se crean afectados por información que consideren falsa, en el caso de la rectificación, o inexacta o agraviante, en el caso de la réplica, puedan solicitar que la información se corrija o bien rendir su versión sobre la información publicada. Además, se resalta que los mecanismos de atribución de responsabilidad jurídica, es decir, los procesos judiciales, deberán iniciarse únicamente tras haber solicitado la respectiva rectificación o respuesta
y en caso de que éstas hayan resultado insuficientes. Adicionalmente, la misma Corte precisa que la rectificación o respuesta no puede ser utilizado por parte de los funcionarios públicos como mecanismos destinados a inhibir o autocensurar a los medios de comunicación como mecanismos de imposición de contenidos. Bajo estos parámetros normativos y jurisprudenciales del artículo 12, derecho a la réplica o respuesta reconoce la posibilidad de toda persona, entiéndase persona natural en razón de la naturaleza de los derechos y su afectación, de solicitar que el medio publique o brinde el acceso para que se realice la réplica o respuesta, dando cuando dicha persona haya sido directamente mencionada y tal mención afecte a sus derechos de la dignidad, el honor o el buen nombre. A partir de esto, la misma norma regula el procedimiento de réplica en el sentido que ésta debe realizarse entre las 72 horas en el próximo programa según corresponda, y que en todos los casos la réplica respuesta debe difundirse en los mismos espacios de audiencia donde se emitió la información objeto de la solicitud, esto es, a fin de asegurar que la réplica precisamente llegue al consumo en la mayor medida de lo posible de la misma cantidad y segmento de usuarios que consumieron la información motivo de la réplica. Incluso de manera expresa se regula que primero, en el caso de los medios escritos, la réplica o respuesta debe realizarse en el mismo espacio con las mismas características, dimensiones, página o sección. Y dos, que en el caso de medios audiovisuales y medios web, la réplica o respuesta debe realizarse en el mismo programa, horario o espacio. En el mismo sentido, sobre la base del razonamiento antes expuesto y los parámetros normativos y jurisprudenciales desarrollados, el artículo 13, nuevamente, como forma de tutelar de manera efectiva los derechos de las personas, reconoce el derecho a la rectificación como forma de subsanar los agravios realizados hacia una persona producto de la difusión de información inexacta o elaborada con real malicia. De este modo, la persona afectada, cuando se cumpla cualquiera de los dos presupuestos indicados, cuenta con el derecho a solicitar la rectificación de la información, la misma que debe efectuarse por parte del medio de comunicación en el término de 72 horas en el mismo programa según corresponde, y se precisa que en el caso de los medios escritos, la rectificación debe realizarse en el mismo espacio con las mismas características, dimensiones, página o sección. Que en el caso de los medios audiovisuales y medios web, la rectificación debe realizarse en el programa, horario o espacio. Además, el artículo 13 establece que en ningún caso la rectificación hecha o divulgada eximirá a los medios de comunicación, periodistas o trabajadores de la comunicación de otras responsabilidades legales de las que se haya incurrido, cláusula que debe interpretarse y aplicarse conforme a la jurisprudencia constitucional señalada. Por lo tanto, atendiendo al principio de igual jerarquía de los derechos, artículo 11, número 6 de la Constitución, los artículos 2 y 13 del proyecto de ley, a través de la configuración normativa de los derechos, mecanismos de réplica o respuesta o rectificación, genera la protección de dignidad, honor y buen nombre, a la par que posibilita un procedimiento de control, limitación y responsabilidad en el ejercicio de la actividad comunicacional, generando con ello un correcto marco de deliberación o ponderación entre los derechos antes mencionados y las libertades referidas en el artículo 1 del proyecto normativo. Siguiendo el esquema de reconocimiento y protección de derechos de las personas que puedan verse afectadas en el ejercicio de la actividad periodística, el artículo 14 posibilita que toda persona que se sienta afectada por informaciones de un medio de comunicación pueda acceder a copias de tales informaciones. Para ello debe dirigir la correspondiente solicitud debidamente fundamentada y el medio se encuentra en la obligación de entregar dentro del término de 10 días copias de los programas y publicaciones. Con esta regulación se garantiza, por un lado, el conocimiento y acceso a la información difundida por parte de los medios y con ello la posibilidad de que las personas afectadas puedan ejercitar las acciones que consideren pertinentes. El artículo 15 responde a la estructura normativa transversal del proyecto de ley invocada a la garantía, protección y tutela de los sujetos de derechos colectivos, en tal sentido que sobre la base de los principios de plurinacionalidad y culturalidad, en concordancia con el derecho reconocido en el artículo 57, número 21 de la Constitución, reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias de las comunidades culturales el derecho a producir y difundir en su propia lengua contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. A partir de este reconocimiento se garantiza que los sujetos de derechos colectivos ejerzan las libertades de prensa, de opinión, de expresión y derechos de información y comunicación en su propia lengua y conforme a sus cosmovisiones, y con ello también su continuidad cultural, en tanto se garantiza la reproducción de sus costumbres, cultura, tradiciones y el desarrollo y fortalecimiento de su identidad conforme al citado artículo 57, número 1 de la Constitución.
Avanzamos a esta hora con la lectura del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. En la lectura de este documento, el doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional. Y materialización efectiva de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y derechos de información y de comunicación contempla una serie de obligaciones a quienes integran el sistema de comunicación, instituciones estatales y personas privadas tendientes a asegurar la tutela efectiva. Así, el artículo 16 determina que el Estado, los medios de comunicación social y las instituciones públicas y privadas que conforman el sistema de comunicación social deben desarrollar e incorporar progresivamente en sus instalaciones de herramientas y materiales de labor y en los productos comunicacionales del uso de subtítulos, sistema braille, un recuadro adecuado para la interpretación de lengua de señas ecuatoriana, entre otros sistemas desarrollados y los que estén por desarrollarse y que permitan la inclusión y acceso de este grupo de atención prioritaria. Además, se establece que tales mecanismos deben incorporarse prioritariamente en los programas educativos, noticias, campañas electorales, información sobre riesgos y desastres y anuncios relativos a estados de excepción. Por otra parte, se establece también la obligación de que los portales web de los medios de comunicación incorporen normas técnicas de accesibilidad y, por último, obliga al Estado a la formulación de políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y comunicación. Seguidamente, el artículo 17, tomando nota de que el artículo 1 del proyecto normativo, dentro de uno de sus objetivos, establece el fortalecimiento de la participación ciudadana y el ejercicio de las libertades de prensa, opinión, de expresión y derechos de comunicación e información, así como el hecho de que la participación ciudadana hace parte de un eje transversal y la Constitución define que dentro del sistema de comunicación, especialmente dentro de la construcción de las políticas públicas, es vital la participación de la sociedad civil en conjunto con los medios de comunicación, gremios de trabajadores de la comunicación y académicos. Parte establece que es deber del Estado promover el desarrollo de las asambleas ciudadanas, los observatorios u otras formas organizativas a fin de vigilar el ejercicio y pleno cumplimiento de las libertades y derechos materiales de la ley. A continuación, el artículo 18, la misma línea de respeto y desarrollo de los principios de plurinacionalidad y diversidad en la actividad comunicacional y en franca observancia del derecho y principio de igualdad y del artículo 17, numeral 3 de la Constitución, contempla una serie de acciones que corren a cargo del Estado a fin de posibilitar el fomento de estas acciones están relacionadas con uno, la asignación en igualdad de condiciones de frecuencia del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privada y comunitaria, así como el acceso a bandas libres para explotación de redes inalámbricas. Por lo tanto, determina el acceso de al menos el 34% del espectro radioeléctrico a los medios de comunicación comunitario. 2. Facilitar la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Y 3. No permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. El artículo 19 se encarga de desarrollar la categoría denominada como contenido comunicacional. A partir de esta regulación se fija cuáles son los contenidos que deben prevalecer en el ejercicio de la actividad comunicacional, siendo estos los informativos, educativos y culturales, ello con la finalidad de que el ejercicio de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación contribuya a la formación de una sociedad plural, diversa y democrática, y a la par permite a la ciudadanía mantenerse informada respecto de aquellos asuntos que son relevantes para la sociedad e incluso que puedan resultar como elementos de entretenimiento en el marco del respeto a los derechos constitucionales. En tal sentido, y con la importancia de los contenidos que se difunden, su influencia en la formación de las personas y en aras de garantizar el respeto a los derechos constitucionales, se prohíbe la emisión de contenido que induzca a la guerra, a la violencia, a la trata de personas, a la explotación, al abuso sexual, a la discriminación, al racismo, a la toxicomanía, al sexismo, a la intolerancia religioso-política, así como contenidos que motiven la violencia de género. A la par se determina que los medios de comunicación podrán crear espacios para la difusión de la producción nacional e independiente. El artículo 20 del proyecto normativo establece que los medios de comunicación, en los casos de difusión de información relacionada con investigaciones de juicios penales, deberán presentarla de forma descriptiva y no valorativa, absteniéndose de brindar información sugestiva o exponer a las personas investigadas o procesadas como culpables hasta que exista una resolución en firme. En efecto, la Corte Constitucional de Colombia determinó que los medios de comunicación tienen un deber riguroso frente a la veracidad e imparcialidad que deben reflejar las noticias sobre procesos judiciales. Lo anterior incluye la obligación de actualizar la información cuando existe una providencia que declare la responsabilidad penal, la inocencia o el fin del procedimiento judicial. Es así que el proyecto de ley establece que en el caso
justifique el estado de inocencia de una persona, los medios estarán obligados a informar sobre este hecho en el mismo programa, horario o espacio, en medios audiovisuales o con las mismas características, página o sección, en medios escritos, sin perjuicio del ejercicio de las acciones constitucionales o legales correspondientes. Esto como garantía respecto a aquellas personas que luego de ser denunciadas, investigadas o procesadas, se ha ratificado su estado de inocencia. No obstante, tal estado pudo haberse comprometido por la difusión de información relacionada con su procesamiento. El artículo 21 del proyecto normativo hace referencia a la protección de la identidad e imagen. En tal razón, prohíbe la publicación de nombres, fotografías, imágenes o cualquier elemento que permita establecer o mencionar la identidad de niñas, niños y adolescentes involucrados en un hecho constitutivo de infracción penal. De igual forma, la misma prohibición opera para proteger la identidad e imagen de cualquier persona que haya sido víctima de un delito de violencia de género. En ese sentido, la Carta Europea de los Derechos del Niño dispone que todo niño tiene derecho a ser protegido contra la utilización de su imagen de forma lesiva para su dignidad y a no ser objeto por parte de un tercero de intrusiones injustificadas en su vida privada y la de su familia, ni a sufrir atentados ilegales contra su honor. A su vez, la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre, que la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El artículo 22, respecto a las medidas de protección e inclusión, establece que las medidas de comunicación deben aplicar en su programación y en los productos comunicacionales el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la efectiva inclusión de personas con discapacidad y grupos prioritaria. Adicionalmente, los medios de comunicación deberán proteger a niños, niñas y adolescentes de la influencia de programas o mensajes que promuevan violencia, discriminación racial o de género. En ese sentido, la Constitución de la República establece que el Estado debe adoptar medidas que aseguren a este grupo de atención prioritaria la protección frente a esta problemática, siendo así que las políticas públicas de comunicación deberán priorizar su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Del mismo modo, el proyecto normativo establece que los medios de comunicación deberán difundir la diversidad de culturas, tradiciones, historias y aspiraciones de las comunas o comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afrodescendientes, pueblos montubios y comunidades culturales. Esto sobre la base de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que en su artículo 15.1 establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos, y que los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena y el reconocimiento constitucional de los sujetos colectivos como sujetos de derechos. Capítulo 4, Derechos de los periodistas y trabajadores de la comunicación. La Constitución de la República establece que el Estado será el encargado de garantizar la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen y emitan opiniones a través de medios u otras formas de comunicación o laboren en cualquier actividad de comunicación. Derechos que se desarrollan en el siguiente capítulo del proyecto normativo. En ese sentido, el artículo 23 desarrolla un derecho a la cláusula de conciencia de periodistas y trabajadores de la comunicación que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus actividades. Del mismo modo, es importante mencionar que el Diccionario Jurídico de Medios de Comunicación define la cláusula de conciencia como el mecanismo legal que les permite a los periodistas negarse al cumplimiento de tareas que implique una claudicación de sus principios éticos. Es así que el proyecto normativo establece dos numerales claros en los cuales los periodistas y trabajadores de la comunicación pueden aplicar la cláusula de conciencia y negarse de manera motivada a realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al código de ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación, o a suscribir un texto del que son autores cuando éste haya sido modificado por un superior en contravención al código de ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación. Otro derecho desarrollado en el proyecto normativo es el derecho de la reserva de fuente, artículo 24, mismo que es uno de los derechos básicos de todo periodista y comunicador social y que su importancia se encuentra ligada al ejercicio profesional de la libertad de expresión. Es así que la Corte Europea de Derechos Humanos ha calificado la protección de las fuentes periodísticas como una de las condiciones básicas que permiten la libertad de prensa y ha explicado que es en virtud de dicha confidencialidad que las fuentes pueden contribuir con información que los periodistas divulgan sobre asuntos públicos, por lo cual su desconocimiento o negación necesariamente impediría a los medios que los medios cumplan con su rol democrático y generaría un efecto de silenciamiento general en la sociedad. En el mismo sentido, en el principio 8 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. El artículo 25 del proyecto normativo reconoce el derecho a mantener el secreto profesional de los trabajadores de la comunicación, mismo que también se encuentra establecido en el principio 8 de la Declaración de Principios de la CIDH ya mencionada, que considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación.
Es importante destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional. Del mismo modo, el secreto profesional consiste en guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información. Se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que puedan derivar después de haber revelado la información. El artículo 26 del proyecto de ley reconoce a todas las personas los derechos de expresar sus ideas, opiniones y emitir información de toda índole, a acceder, buscar y recibir información y a difundir informaciones de ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de expresión, que a su vez se encuentran contemplados de la República y en instrumentos internacionales de derechos humanos. De este modo, la Constitución ofrece una amplia protección a estos derechos al disponer que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas de manifestaciones, con la finalidad de reforzar la democracia inclusiva que garantice un espacio autónomo libre de amenazas para las y los periodistas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la oposición. Respecto a la protección de los trabajadores de la comunicación, en primer lugar, es importante señalar que el ejercicio del periodismo y la comunicación social en algunas regiones de América Latina es una actividad riesgosa. Por ello, y con el ánimo de precautelar la seguridad de los trabajadores de la comunicación en el ejercicio de su profesión, el artículo 27 del proyecto de ley establece que el Estado y los medios de comunicación tienen la obligación de adoptar medidas para evitar que dichos riesgos se generen, previniéndolos mediante la intervención directa en las causas que tengan competencia. Así también, el Consejo de Comunicación se encargará de elaborar políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas que deberán ser coordinados con las respectivas. Es por ello que el proyecto normativo precisa las actividades de riesgo que pueden atentar contra los derechos de las y los periodistas, siendo estas la producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes, contrabando de mercaderías, trata de personas, corrupción, conflictos armados y desastres naturales. Al mismo tiempo, es importante mencionar que la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas son dos pilares importantes del Estado constitucional de derecho, por lo que indispensablemente se debe encontrar mecanismos que ayuden a prevenir la violación de los mismos. Adicionalmente, el artículo 28 establece que los medios de comunicación social de carácter nacional deben procurar integrar a su nómina de trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y participación intergeneracional. Esto en concordancia con el artículo 61, número 7 de la Constitución de la República. Por su parte, el artículo 29 fija derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación con base en lo establecido en la Constitución y la norma nacional e internacional vigente, de modo que el Estado central, a través de los organismos competentes, debe garantizar la protección pública en caso de amenazas a comunicadores sociales, así como el pago de remuneraciones justas, a ser provistos por sus empleadores de recursos económicos para la tarea periodística que se les encarga y de modo idéntico en el caso de realizar investigación en el campo de la comunicación a una adecuada capacitación técnica y desarrollo profesional. C. Sostenibilidad de los medios de comunicación. El título segundo del proyecto de ley desarrolla los artículos 30 al 33 aspectos útiles como el financiamiento, inversión, sostenibilidad e incentivos para medios de comunicación social. En el primer punto se establece que los medios de comunicación se financiarán con publicidad estatal que pueda pautarse, así como con recursos de cada institución, con ingresos provenientes de la venta de publicidad, con ingresos provenientes de la comercialización de productos comunicacionales y con fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional. En lo que corresponde a la inversión y sostenibilidad, el proyecto normativo determina que el Estado se encargará de implementar políticas públicas que incentiven a los medios de comunicación privados y comunitarios. Adicionalmente, establece que el presidente de la República debe promover incentivos fiscales sobre los recursos y materia prima que estos utilizan para la producción y emisión de contenidos, esto con la finalidad de fomentar el acceso y el desarrollo de los medios de comunicación. Acerca de los incentivos para medios de comunicación privados, el proyecto de ley especifica que el Estado promoverá ilícitos de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador, con la sola excepción de las restricciones constitucionales como lo es la participación de entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de directorio y accionistas en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social. A su vez, establece que el acceso a capital ilícitos no podrá exceder el 25% del capital accionario o de participaciones de los medios de comunicación. Por último, el proyecto normativo indica que el Estado deberá aplicar todos los incentivos generales previstos en el ordenamiento jurídico nacional para el desarrollo productivo. Sobre los medios de comunicación comunitarios, es pertinente indicar que la CIDH ha destacado la importancia de las radios comunitarias, señalando que cumplen una función crucial de fomento de la cultura e historia de las comunidades, así como para servir a las necesidades comunitarias inmediatas de comunicación y difusión de información y para su desarrollo de información. Por tal motivo, el proyecto de ley recoge incentivos para estos medios, de modo que el Estado será el encargado de promover el acceso
líneas de financiamiento preferenciales ofertadas por instituciones financieras del Estado, así como cooperación internacional respecto al financiamiento de actividades de los mismos y la aplicación de todos los incentivos generales previstos en el ordenamiento jurídico. D. Título tercero del Sistema de Comunicación Social y del Consejo de Comunicación. El artículo 34 sobre el sistema de comunicación social lo define como un conjunto articulado de organizaciones y sectores públicos, privados y comunitarios que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales de forma estable y periódica a través de medios impresos, radio, televisión, audio o video por suscripción y digitales. En este mismo sentido, la Constitución establece que el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación e información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. Adicionalmente, el Estado será el encargado de formular la política pública de comunicación con respeto y respeto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación. Para iniciar el análisis de los siguientes artículos, es importante indicar que mediante consulta popular desarrollada en 2011, en lo que respecta a medios de comunicación, se votó a favor de la existencia de un Consejo de Regulación que se encargue de regular la difusión de contenidos en televisión, radio y publicaciones de prensa que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que en ese sentido establezca el criterio de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores. Dentro de este orden de ideas, el artículo 35 del proyecto normativo recoge estándares internacionales, por lo que en su definición se sostiene que el Consejo de Comunicación será el órgano colegiado de carácter técnico y no dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de regular la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que se encargará de establecer criterios de responsabilidad ulterior, respetando lo determinado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, para lo cual en ningún caso el Consejo de Comunicación podrá establecer o aplicar sanciones a medios de comunicación, periodistas o trabajadores de la comunicación. Por su parte, el Consejo de Comunicación estará conformado por un total de 7 miembros con voz y voto. El primero, que será un delegado permanente de la Función de Transparencia y Control Social, quien lo presidirá, un delegado permanente de los Consejos Nacionales de Igualdad, un delegado permanente de la Función Ejecutiva, un delegado permanente de los gobiernos autónomos centralizados, 2 representantes de la Academia y un representante de la ciudadanía. Adicionalmente, el Consejo de Comunicación contará con 2 representantes de gremios de periodistas y 3 representantes de los medios de comunicación, uno por medios de comunicación público, otro por medios de comunicación privado y otro por medios de comunicación comunitarios, que a diferencia de los 7 delegados permanentes, estos contarán solamente con voz y no con voto. En cuanto a la designación del presidente del Consejo de Comunicación, se determina que será nombrado como funcionario institucional del Consejo, mientras que los demás delegados permanentes se mantendrán como funcionarios de las instituciones delegantes. A continuación se señala la designación de los integrantes del Consejo de Comunicación, los mismos que contarán con un delegado alterno y que serán nombrados de conformidad con la normativa institucional que cada una de las entidades delegantes emitan para dicho efecto. Por su lado, los representantes de la Academia serán designados por el Consejo de Educación Superior, los mismos que deberán ocupar puestos de profesores titulares de una de las instituciones de educación superior del país y ser especializados en cualquier rama de la comunicación social, mientras que el representante de la ciudadanía será designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una vez que cumpla con todos los requisitos establecidos en el respectivo reglamento. Acerca de las funciones asignadas al Consejo de Comunicación, el proyecto normativo señala 10 literales. El primero, que consiste en garantizar la promoción y el ejercicio pleno de las libertades de prensa y de opinión de expresión en todas sus dimensiones y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Del mismo modo, señala que le corresponde al Consejo formular planes, proyectos y programas para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación, al igual que evaluar las alertas tempranas de agresiones contra la libertad de expresión generadas por cualquier sistema de monitoreo, esto con el fin de contrarrestar ataques, los mismos que atentan contra principios de transparencia, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en el debate público, que son esenciales en una democracia. Por otro lado, el Consejo elaborará, coordinará y ejecutará en articulación con la Autoridad de Educación Superior proyectos de capacitación y asistencia técnica a los integrantes del sistema de comunicación social. Adicionalmente, se encargará de regular las franjas horarias de protección a niñas, niños y adolescentes para la difusión de contenido de televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y establecer un sistema de calificación de contenido técnico y preciso. Asimismo, vigilará los procesos de participación ciudadana en medios públicos del país y el cumplimiento de principios de autonomía, independencia editorial, pluralidad, participación, transparencia y rendición de cuentas. Por otra parte, desarrollará investigaciones y estudios sobre las libertades de prensa y opinión de expresión y los derechos de información y comunicación de manera articulada y preferente con las instituciones de educación superior del país. Además, implementará y
indicadores para medir la correcta aplicación del proyecto de ley una vez aprobado. Por último, el Consejo también está facultado a monitorear la difusión de contenidos de producción nacional independiente y la distribución equitativa de publicidad, así como también a elaborar informes semestrales respecto al cumplimiento de obligaciones de los medios de comunicación determinados en la ley. Disposiciones del proyecto de ley. Como primera disposición general, el proyecto normativo determina que en los casos en los que se decrete estado de excepción, la censura previa no podrá versar sobre información que no tenga relación con los motivos del estado de excepción o con la seguridad del Estado, por lo cual deberá considerarse los parámetros establecidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, como segunda disposición general, se establece que todo gobierno entrante deberá ratificar en un plazo máximo de 90 días de su posesión su compromiso con las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Así también, en concordancia con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se declara en todo el territorio nacional el 3 de mayo como el Día Nacional de la Libertad de Prensa, con el objeto de recordar a las diferentes funciones del Estado e instituciones públicas, promover acciones educativas sobre las libertades de expresión y de prensa. Por último, y como herramienta para el proceso de seguimiento y evaluación del proceso normativo, se dispone que la Defensoría del Pueblo emite un informe anual sobre el respeto a la libertad de expresión en el Ecuador, el mismo que deberá ser remitido a la Asamblea Nacional dentro del primer trimestre de cada año. Respecto a las disposiciones transitorias, se enuncia, en primer lugar, que una vez que la ley sea publicada, le corresponde al presidente de la República expedir el reglamento de la misma en un plazo de 60 días. Adicionalmente, y con el fin de tener una normativa que determine el funcionamiento institucional del Consejo de Comunicación, se estableció un plazo de 30 días para elaborar y aprobar el respectivo reglamento. Por otra parte, se indica que una vez que sea aprobado el reglamento, el actual Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación pasará a ser parte del nuevo Consejo de Comunicación conformado en el proyecto normativo, al igual que sus activos y pasivos, funcionarios y funcionarios, empleadas y empleadas del mismo. Además, dispone que en el plazo no mayor a 18 meses, Medios Públicos EP deberá transferir a terceros privados, respetando las disposiciones legales y constitucionales y precautelando el interés público, todas las acciones o participaciones o derechos de propiedad que actualmente posee sobre los medios de comunicación privados. Por último, señala que en un plazo no mayor a 180 días, todas las instituciones del Estado que mantengan obligaciones económicas pendientes de cualquier clase y que cumplan con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico deberán cancelarlas de modo improrrogable a los medios de comunicación. En el caso de las disposiciones reformatorias, el proyecto de ley ordena agregar un nuevo literal al artículo 3 de la Ley Orgánica de Cultura, con el objeto de clarificar y ampliar los fines de la referida ley, la misma que establece el respeto y promoción de la diversidad de la expresión cultural, los conocimientos y las tradiciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos montubios, pueblos afrodescendientes y comunidades culturales mediante la creación de contenidos de información variado y la utilización de los diferentes métodos, entre otros la digitalización del legado educativo, científico y cultural a través de distintos medios de comunicación. A fin de acoger las recomendaciones del informe conjunto del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sobre las misiones a Ecuador, el proyecto de ley dispone agregar un inciso en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que establece que no habrá lugar a responsabilidad penal en el escrutinio realizado por periodistas, medios de comunicación u otra persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión respecto a temas que versen sobre el desempeño o gestión de los funcionarios públicos. En ese mismo sentido, la disposición tercera reforma el artículo 396, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal con el siguiente texto, entre comillas. 1. La persona que por cualquier medio profiere expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra persona, con excepción de aquellos casos en los que dichas expresiones versen sobre el desempeño o actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, la disposición cuarta indica que la Ley Orgánica de Comunicación promulgada en el Registro Oficial Suplemento 22 del 25 de junio de 2013 y reformada a través del Registro Oficial Suplemento 432 del 10 de febrero de 2019 y del Registro Oficial Segundo Suplemento 382 del 1 de febrero de 2021 deberá cambiar su denominación a Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Esto con el fin de establecer una ley que garantice el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico y normar la publicidad de producción nacional. Del mismo modo y como un aspecto formal, las disposiciones quinta y sexta de numeración del articulado de esa ley será cambiada conforme a la tabla adjunta al proyecto de ley y demás se modificarán los números de los títulos 4 y 5 a título primero y segundo. Por último, la disposición derogatoria única indica que desde el artículo 1 hasta el artículo 91.4 y los artículos 98 y 119 de la Ley Orgánica de Comunicación, así como todas sus disposiciones generales serán eliminadas.
A través del presente cuadro, que será parte del acta correspondiente de la sesión, se sintetizan las normas que componen el proyecto normativo. 6. Conclusiones. El proyecto de ley cumple con los requisitos establecidos en los artículos 134 y 136 de la Constitución y 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, se refiere a una sola materia y contiene una exposición de motivos, considerando ya articulado claro. El proyecto normativo, tanto en lo formal como en lo material, responde y se ajusta a las normas constitucionales y al bloque de constitucionalidad, en especial en lo que respecta a derechos de libertad de expresión y comunicación. El proyecto de ley cumple con los parámetros desarrollados por los organismos que integran el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en materia de libertad de opinión, prensa y comunicación. En tal sentido, el articulado tiende a un desarrollo progresivo de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de comunicación, y a la vez evita los controles estatales directos, la censura previa, la autocensura y la inhibición para dar paso a un sistema de autorregulación y responsabilidad ulterior. El proyecto normativo, además de contemplar el desarrollo y la correcta tutela de los antes mencionados derechos, comporta un régimen de protección de derechos y participación de audiencias como parte del sistema de comunicación social, a la vez que recoge y desarrolla derechos de las y los trabajadores de la comunicación. Así también el proyecto de ley respeta el mandato soberano de la consulta popular del año 2011, en tanto configura un consejo de comunicación cuyas atribuciones y facultades se corresponden con lo votado en dicha consulta. El articulado que integra el proyecto de ley obedece a la unificación de 5 propuestas normativas, los cuales fueron debidamente socializadas conforme al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En esta medida, dentro de la construcción y debate del articulado, además de la participación de las y los asambleístas y sus equipos técnicos, se contó con la participación de representantes de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios y de organizaciones civiles. También formaron parte del tratamiento de la ley funcionarios estatales, representantes de la academia y expertos en materia de comunicación. Por lo tanto, el proyecto de ley obedece al más amplio debate democrático y se sustenta en una construcción y un debate plural de ideas, posiciones y concepciones fácticas y jurídicas. 7. Recomendación. Sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden, se recomienda remitir a la Presidenta de la Asamblea Nacional el presente informe a fin de que sea distribuido a las y los asambleístas por la Secretaría General para que tenga lugar el trámite respectivo del correspondiente debate parlamentario respecto al proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción, protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, a efectos de continuar con su trámite de aprobación conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 8. Resolución. Por las motivaciones expuestas de sesión ordinaria 49, 15 de diciembre de 2021, la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Asambleísta: Juan Fernando Flores Arroyo, a favor. Jessica Carolina Castillo Cárdenas, a favor. Luis Patricio Cervantes Villalba, a favor. Marjorie de los Ángeles Chávez Macías, a favor. Washington Elías Cachero Robalino, a favor. Ángel Salvador Maita Zapata, en contra. Raiza Irina Corral Álava, en contra. Mónica Estefanía Palacio Zambrano, en contra. Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira, en contra. 9. Asambleísta ponente. La ponente del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, opinión, de expresión y de la comunicación será la asambleísta Marjorie de los Ángeles Chávez Macías. Certificación. En mi calidad de secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, certifico que el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación fue conocido, debatido y aprobado en sesión 49, modalidad presencial de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, celebrada el 15 de diciembre de 2021. La aprobación del informe se realizó con la siguiente votación de las y los asambleístas: a favor, Juan Fernando Flores Arroyo, Jessica Carolina Castillo Cárdenas, Luis Patricio Cervantes Villalba, Marjorie de los Ángeles Chávez Macías y Washington Elías Cachero Robalino, total 5 en contra. Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira, Raiza Irina Corral Álava, Ángel Salvador Maite Zapata y Mónica Estefanía Palacio Zambrano, total 4, abstención 0, blanco 0, asambleístas ausente 0. Quito, Distrito Metropolitano, 15 de noviembre de 2021. Suscribe la secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, la abogada María Teresa Velástegui Morales. Señora Presidenta, hasta aquí la lectura del informe correspondiente. Gracias, señor secretario. Buenas tardes a usted y a todos los señores asambleístas. Vicepresidente, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, aprovechar la oportunidad para desearles un feliz año a las asambleístas y asambleístas, a sus familias, que se realicen sus aspiraciones y obviamente que podamos consolidar la legislatura y la fiscalización en beneficio del Ecuador, todos quienes integramos este primer poder del Estado.
estamos comprometidos, 237